Toda mi vida me consideré una mujer transparente, fácil de descifrar, sin misterios ocultos. Una historia simple, sin capítulos emocionantes que contar. Durante medio siglo viví corriendo de un lado a otro. Primero mi hijo Diego, después el trabajo, luego otra vez Diego y esas medias que siempre dejaba tiradas por toda la casa. Pero cuando cumplió 23 años, decidí que era momento de hacer algo divertido para celebrar. Organizamos una reunión en nuestra casa de playa en Cartagena. Preparé todo: parrilla, música y esa pequeña piscina inflable que parecía más una tina gigante que una verdadera alberca. Para esta ocasión especial elegí mi vestido favorito, de un rojo intenso que abrazaba mi silueta como una segunda piel. El escote era discreto, pero insinuaba que aún tenía razones para sentirme orgullosa de mi figura. Con mi cabello recogido en un moño despeinado y una sonrisa cálida, lucía como esas mujeres que pueden preparar el mejor sancocho sin arruinar su manicura. Nunca imaginé que ese día me convertiría en el centro de atención, no solo de mi hijo, sino también de sus amigos. Diego llegó con un grupo ruidoso de jóvenes, pero entre todos ellos, dos destacaban como manchas brillantes sobre un lienzo gris. Andrés, de 23 años, tenía esa mirada desafiante que parecía atravesar todo lo que veía. El otro era Sebastián, de 24, con unos hombros tan anchos que me hicieron pensar si cargaba pesas en lugar de mochila. Se instalaron en la terraza junto a la parrilla humeante, bromeando y llenando vasos con té helado. Mientras yo me ocupaba de los platos y ensaladas, noté que sus ojos me buscaban constantemente. Estaba organizando las servilletas cuando mi vestido rojo se movía suavemente, marcando mi silueta, y esos dos parecían haber olvidado completamente la carne en la parrilla. De repente, Andrés me preguntó con esa voz ligeramente ronca: «Señora Patricia, ¿el agua de la piscina está tibia o se calentará cuando usted entre?» Su tono fue tan inesperado que casi dejó caer el bol de ensalada de papa. En su rostro había una sonrisa cálida pero atrevida. Sentí mis mejillas arder inmediatamente. No supe qué responder. ¿Era una broma? ¿Pensaba que me metería vestida? «Ay, Andrés, ¿qué cosas dices? El agua está helada, yo lo sé bien», respondí riendo y moviendo la mano. Pero justo entonces Sebastián intervino: «Yo olvidé mi traje de baño en casa. Espero que usted también lo haya olvidado, señora Patricia». Su voz profunda resonó por la terraza como un trueno distante. Sus ojos brillaron, su sonrisa se amplió y mi mente se confundió completamente. ¿Qué pretendían estos muchachos? ¿Solo se divertían conmigo como con cualquier señora del mercado? Traté de esquivarlos murmurando algo como «ay, qué pícaros», pero sus miradas ya habían plantado una semilla de emoción en mi interior como el viento antes de la tormenta. La fiesta tomaba ritmo. Diego había puesto música. Los jóvenes reían a carcajadas y algunos ya se habían lanzado a la piscina salpicando agua por todos lados. Yo seguía yendo y viniendo entre la cocina y la terraza, trayendo salsa de tomate aquí, recogiendo platos vacíos allá. Pero cada vez que pasaba junto a Andrés y Sebastián, captaba esas miradas largas y ardientes, como si no miraran a la dueña de casa, sino algo mucho más interesante. Una vez, Andrés se levantó para ayudarme con la bandeja de carne y su mano rozó accidentalmente mi codo. «Cuidado, señora Patricia, no se vaya a quemar», dijo, y sus dedos permanecieron en mi piel un segundo más de lo necesario. Pensando que solo era cortés, murmuré: «Gracias, Andrés, yo puedo sola». Pero algo se movió en mi interior. Sutil, inexplicable, como si hubiera perdido una pista importante. Sebastián no se quedaba atrás. Cuando me incliné para dejar una jarra de limonada en la mesa, de repente dijo: «Señora Patricia, con ese vestido parece la dama de un castillo, no de una casa de playa». Parpadeé sorprendida y me enderecé riendo. «Ay, Sebastián, ¿qué cosas inventas? Es solo un vestido». Pero cuando esos ojos profundos me recorrieron de arriba abajo,
Sentí una calidez bajando por mi nuca. ¿Qué querían estos jóvenes? No lograba entenderlo. Tal vez solo jugaban. Bromeaban con la mamá de su amigo como si fuera una hermana mayor. Traté de alejar esos pensamientos extraños sacudiendo la cabeza y dirigiéndome adentro por más servilletas. Pero conforme avanzaba la tarde, sus bromas se volvían más audaces. Si esta historia ya te tiene atrapado, imagina lo que viene. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de historias de vida. Los invitados se habían ido, dejando tras de sí platos sucios, botellas vacías de limonada y un aroma de diversión que aún flotaba sobre la casa de playa. Satisfecha de ver a mi hijo feliz pero algo cansada, me disponía a limpiar todo y prepararme para dormir cuando Andrés y Sebastián aparecieron de repente para ayudar. Señora Patricia, nosotros encendemos el sauna. Que descanse el cumpleañero. Nosotros lo hacemos con usted, dijo Andrés con esa sonrisa desafiante que siempre me alteraba. Sebastián asintió apoyándolo. Sí, nosotros terminamos rápido. Solo muéstrenos dónde está la leña. Pensando que eran formas de agradecer la noche, me encogí de hombros e inconscientemente los guié hacia el sauna, sin saber que lo extraño apenas comenzaba. El sauna de la casa de playa era pequeño y encantador, pero muy estrecho. El tipo de lugar donde 3 adultos apenas podrían moverse sin chocarse los codos. Con mi vestido rojo que ya me resultaba demasiado caluroso, les mostré dónde estaba la leña y comencé a explicar cómo encender la estufa. Pero Andrés y Sebastián, en lugar de solo escuchar, empezaron a moverse inquietos a mi alrededor. ¿Me ayudaban o me complicaban las cosas? No pude decidirlo. Andrés tomó un brazado de leña y rozó accidentalmente su hombro contra el mío, dejando caer un tronco justo a mis pies. Perdón, señora Patricia, soy algo torpe, dijo agachándose para recogerlo. Se inclinó tan cerca que sentí el calor de su respiración en mi rodilla. Sebastián, mientras tanto, manipulaba la tapa de la estufa, pero se giraba constantemente para preguntarme si lo hacía bien, y esos hombros anchos ocupaban todo el espacio. Esta agitación en el sauna tan estrecho creaba una extraña intimidad. Nuestros cuerpos se rozaban constantemente, nuestras voces se mezclaban con el crepitar de la leña, y el aire se espesaba cada vez más con el aroma de pino y algo más, algo joven y vibrante. Trataba de mantener el control de la situación, pero mis pensamientos se dispersaban. Andrés, ten cuidado, van a saltar chispas, le dije cuando arrojó la leña con demasiada fuerza a la estufa. Se volvió hacia mí con una sonrisa astuta. Creo que ya saltaron. No se preocupe, señora Patricia, si pasa algo yo la protejo. Sebastián se rió y añadió otro tronco. Y yo me encargo de que no se recaliente mucho. Pensando que solo bromeaban me reí, pero el tono de sus voces, la insinuación en sus miradas hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Cuando la estufa finalmente comenzó a crepitar y el sauna empezó a llenarse de calor, los 3 quedamos adentro, como si nadie quisiera ser el primero en salir. Me senté en el banco de madera para recuperar el aliento. Andrés y Sebastián se colocaron inmediatamente a mi lado, demasiado cerca para el tamaño de este pequeño sauna. Sebastián comenzó a hablar de repente, y esa voz profunda, cálida como una piedra calentada, resonó con un ligero temblor. ¿Sabe qué, señora Patricia? Andrés y yo llevamos mucho tiempo hablando de que las mujeres maduras tienen algo muy especial. Sin entender exactamente a dónde quería llegar, parpadeé y traté de ocultar mi asombro riendo. ¡Ay, Sebastián! ¿Qué cosas inventas? Yo soy una mujer común y corriente. Tengo un hijo ya grande. Pero Andrés se inclinó aún más cerca y esos ojos desafiantes capturaron mi mirada. Común. Usted es como este fuego. Parece que arde tranquilo, pero tiene un calor que no se puede ocultar. Me quedé paralizada. Su cercanía, el aroma de sus pieles mezclándose con el sudor y el humo, y esas miradas recorriendo mi cuerpo comenzaron a encender un fuego inesperado en mi interior.
Mis mejillas ardían y pensé, ¿por qué hace tanto calor? Se calentó tan rápido. No lograba entender. ¿Qué querían estos jóvenes? Tal vez solo bromeaban. Jugaban conmigo como niños traviesos, pero sus palabras, sus movimientos, su presencia eran demasiado reales. Sebastián extendió la mano para arreglar un mechón suelto de mi moño despeinado y sus dedos se demoraron un momento en mi cuello. ¿Tiene calor, señora Patricia? Tal vez quiera quitarse el vestido, dijo con falsa preocupación. Andrés inmediatamente se unió. Sí, nosotros nos volteamos. Bueno, aunque yo no quisiera voltearme. Los golpeé riendo en la mano. ¡Ay, qué pícaros! No soy el tipo de mujer que entiende sus bromas. Pero algo en mi interior burbujeaba como las burbujas de un refresco, y de repente me di cuenta de que disfrutaba su atrevimiento. Fue en ese momento, en este sauna estrecho y caluroso, sentada entre ellos, sintiendo su calor y escuchando sus palabras, cuando finalmente entendí todo. Me miraban como a una mujer real, deseada. A la mujer del vestido rojo que sin pensar se había convertido en un arma tan peligrosa. Mis labios se curvaron en una sonrisa y hablé con una voz ligeramente ronca. Vaya, qué soñadores resultaron ser. Y yo que pensé que solo vinieron a encender leña. Se miraron riendo y Andrés respondió, la leña era solo el comienzo, señora Patricia. Y en ese momento entendí que este sauna no solo se había calentado con fuego, y esta noche que creía terminada, en realidad apenas comenzaba. El sauna se había calentado tanto que el aire se había espesado como miel. Aunque aún no podía creer completamente lo que pasaba, acepté su sugerencia de ir al cuarto de vapor. Ahí se relajará bien, señora Patricia, se quitará todo el cansancio del día, había dicho Sebastián con esa sonrisa amplia que ya sabía que ocultaba detrás. Andrés inmediatamente lo apoyó, y nosotros la acompañamos, sudamos juntos. Pensando que esta era su siguiente broma, me reí y lo seguí, aún sin poder descifrar completamente qué querían estos jóvenes de mí. Mi vestido rojo se había pegado a mi cuerpo por el calor, pero aún no consideraba quitármelo. Al menos eso me decía a mí misma. El cuarto de vapor era estrecho, caluroso y de alguna manera demasiado íntimo. Cuando me senté en el banco de madera, sentí el calor envolverme. Andrés se sentó inmediatamente a mi izquierda, tan cerca que su rodilla tocaba mi pierna. Me sobresalté ligeramente, pero no me alejé. No sabía si era por el calor o por otra cosa. Sebastián se sentó a mi derecha y me ofreció un vaso de agua fría que había traído de la terraza. Cuando sus dedos cálidos tocaron mi mano, permanecieron allí un poco más de lo necesario. Tome, señora Patricia, o se va a derretir del calor, dijo, y esa voz profunda sonaba como si ofreciera algo mucho más peligroso que agua. Mientras tomaba el vaso murmuré, gracias, muchachos. Pero mi voz tembló y pensé, ¿por qué hace tanto calor? ¿Esto es un sauna o un horno? Andrés se inclinó más cerca y su susurro tocó mi oído tan cálido como el vapor que nos rodeaba. Señora Patricia, no se imagina los sueños que tenemos Sebastián y yo con usted. Parpadeé mirándolo y traté de salir del paso riendo. ¿Qué sueños habrán tenido? No puede ser nada del otro mundo. Pero Sebastián, con esos ojos suaves pero insistentes, añadió, soñamos con hacerla sudar bien rico por ese espíritu hermoso que tiene. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire espeso como el vapor, y de repente me quedé helada. Sentía sus toques y sus voces rodeándome como cuerdas invisibles que se apretaban cada vez más. ¿Qué querían estos jóvenes? Aún no lograba entenderlo completamente. Tal vez solo jugaban conmigo como un gato con una bola de lana. Pero sus miradas, la desafiante de Andrés, la profunda de Sebastián, y sus manos que constantemente me tocaban decían algo completamente diferente. El calor del cuarto de vapor se mezclaba con el calor de mi interior, y de repente me di cuenta de que disfrutaba esta cercanía. Mi vida siempre había estado llena de responsabilidades.
Mi hijo, el trabajo, la casa de playa, las tareas interminables. Pero ahora estos dos parecían listos para tomar todo en sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí el deseo de confiar en alguien. No en cualquiera, sino en quienes se ocuparían de mí, que harían todo por mí. Muchachos, me están haciendo pasar pena, dije, pero mi voz salió más baja, ligeramente ronca, y ya no trataba de alejarlos. Andrés sonrió y presionó su rodilla un poco más contra mi pierna. Sebastián puso el vaso a un lado y deslizó sus dedos por mi muñeca, como si estuviera comprobando si me rendiría o no. Está cansada, señora Patricia, lo vemos, dijo, y había tanto interés en su tono, mezclado con algo audaz, que involuntariamente suspiré. Déjenos hacer todo nosotros, continuó. Y Andrés puso su mano en mi hombro, cálida y segura de sí misma. Los miré, tan jóvenes, tan llenos de vida, con esos brazos fuertes y ojos ardientes. Y de repente me di cuenta de que esto era lo que quería, que se ocuparan de mí, que finalmente pudiera relajarme sin tener que decidir nada. Bueno, ya que insisten tanto, dije, y mi sonrisa se amplió. Una nota que me sorprendió a mí misma apareció en mi voz. Como si hubieran recibido una señal, se miraron y se pusieron en acción. Sebastián tomó una toalla pequeña, la sumergió en el agua de la palangana y comenzó a limpiar suavemente mi espalda como una caricia. Así, señora Patricia, relájese. Nosotros nos encargamos de todo, murmuraba. Andrés echó más agua sobre las piedras calientes. El vapor se elevó envolviéndonos a los tres, y luego se sentó aún más cerca para masajear mis hombros. Era tan seguro de sí mismo que parecía haber hecho esto cientos de veces. Solo díganos qué quiere. Nosotros lo hacemos, susurró, y sus dedos se deslizaron desde mis hombros un poco hacia mis omóplatos. Cerré los ojos. Sentí esas manos cálidas, fuertes y atentas rodeándome, quitando mi cansancio y despertando un deseo que había olvidado. Finalmente entendí todo. Estaban listos para hacer cualquier cosa para que me sintiera como una reina. «Ay, muchachos, me están consintiendo», murmuré, y mi voz era tan suave como el vapor. Sebastián se inclinó más cerca riendo. «Se lo merece, señora Patricia». Y Andrés añadió, «Y esto es solo el comienzo». Hacían lo que yo quería. Aumentaban el vapor, me masajeaban la espalda, me traían agua, bromeaban. Y yo, sentada entre ellos, finalmente me permití entregarme a esta sensación, a este deseo de confiar, de descansar, de dejarme cuidar por ellos. El cuarto de vapor rugía. El vapor subía al techo y mi corazón latía al ritmo de sus respiraciones. «¡Qué soñadores son!», dije. Y mi sonrisa ya no era inocente. Era la sonrisa de una mujer que sabía lo que vendría después. E hicieron todo exactamente como yo quería. El susurro de Andrés, «y esto es solo el comienzo», resonó en el sauna lleno de vapor como una promesa, y por primera vez en mi vida quise tanto que una promesa se cumpliera. Con los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada, me había entregado completamente a sus manos. El masaje de Andrés en mis hombros se hizo más profundo. Sus dedos fuertes encontraban cada músculo a través del tejido húmedo de mi vestido rojo y los relajaban. Esto no era solo un masaje, era una exploración. Sebastián, a mi lado, humedecía la toalla pequeña con agua del cubo de madera y la pasaba suavemente por mi cuello y brazos, ofreciendo un toque refrescante. Este ritmo dual, por un lado el toque ardiente de Andrés, por el otro el cuidado refrescante de Sebastián, me transportaba a un mundo de fantasía. Había perdido la noción del tiempo y el espacio. Solo existían el vapor, el aroma a madera y la presencia de estos dos jóvenes. Justo entonces, Sebastián se levantó silenciosamente. Cuando regresó, tenía en sus manos una pequeña botella de vidrio oscuro. «Para la piel de la reina», murmuró. Su voz tenía tanto respeto como un tono travieso. Cuando abrió la tapa de la botella,
El sauna se llenó inmediatamente de un aroma intenso, terroso y mareante de sándalo. Vertió unas gotas en su palma, las calentó entre sus manos y luego extendió ese aceite tibio en mis hombros. Los dedos de Andrés tomaron el aceite y comenzaron a masajearlo en mi piel. Lo que sentí en ese momento fue increíble. En lugar del masaje sobre la tela, ahora había un toque sedoso que se deslizaba directamente sobre mi piel, tanto quemante como calmante. Mientras las manos de Andrés recorrían mi espalda, la atención de Sebastián se dirigió hacia una dirección inesperada. Lentamente se inclinó y tomó mi mano, mi pie suavemente entre sus palmas. Abrí los ojos sorprendida. Trataba de entender qué estaba haciendo. Levantó mi pie y lo puso sobre sus rodillas en el banco donde estaba sentado. Miré mi pie pequeñito entre esas manos grandes y fuertes. Sebastián echó un poco más de aceite de sándalo en su palma y comenzó a masajear mi pie. Esto no se parecía a nada que hubiera experimentado en mi vida. En ese momento olvidé las manos que recorrían mis hombros. Todo mi mundo se enfocó en esos dedos que recorrían la planta de mi pie. La presión que hacía en el arco de mi pie, masajeando cada dedo como si fueran joyas preciosas. Había tal cuidado, tal dedicación en este movimiento que se me cortó la respiración. En toda mi vida, nadie había prestado tanta atención a esta parte tan olvidada, tan ordinaria de mi cuerpo. En este toque había más que lujuria, había algo casi sagrado, una adoración. Mientras me perdía en esta nueva sensación, Andrés se acercó aún más a mi oído. El calor de su respiración quemaba mi nuca. «Solo relájese, señora Patricia», susurró. «Esta noche estamos aquí para servirle, para cuidar cada parte de usted». Las manos en mi espalda, las manos en mi pie, y el aliento en mi nuca. Completamente perdida en esta espiral de atención que venía de 3 direcciones. Recosté mi cabeza hacia atrás. Mis ojos se cerraron de nuevo. El borde húmedo de mi vestido se había recogido sobre mis rodillas. Era la única barrera delgada entre nosotros. Pero incluso esa barrera parecía estar perdiendo su significado. En este cuarto lleno de vapor, tenue y perfumado de sándalo, ya no era Patricia la mamá de Diego. Era solo una mujer. Deseada, consentida y renaciendo con cada toque. Justo cuando estaba en la cima de este éxtasis, entre los vapores y susurros, una voz aguda atravesó el aire. Desde muy cerca, desde afuera, se oyó una voz. «Mamá, mamá, ¿estás ahí?». Era la voz de Diego. Una onda de shock helado atravesó todo mi cuerpo. Mis ojos se abrieron como platos. Miré con horror primero a Andrés, luego a Sebastián que aún tenía mi pie en sus manos y se había quedado rígido. El hechizo se rompió. El sueño se hizo pedazos de repente. La realidad de que mi hijo estaba a solo unos metros detrás de la puerta me golpeó como un martillo en la cara. La voz de Diego resonó en el sauna lleno de vapor como un latigazo. «Mamá, mamá, ¿estás ahí?». Todo el calor de mi interior se convirtió en hielo de un momento a otro. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romper mi pecho, mientras mis ojos iban y venían con horror entre Andrés y Sebastián. Sebastián se había quedado congelado con mis manos entre las suyas. La expresión lujuriosa en el rostro de Andrés había sido reemplazada por pánico agudo. En un segundo habíamos caído del cielo al infierno. Mi mente trabajaba a velocidad de rayo. Tenía que mantener la calma. Mi voz tenía que sonar normal. Respiré temblorosamente y respondí con el tono más natural posible. «Estoy aquí, Diego. Estoy bien, estoy bien. Solo me mareé un poco por el calor». Me senté un rato. Andrés me hizo señas para que siguiera hablando mientras Sebastián silenciosamente soltó mi pie y tomó una palangana del suelo para rociar agua a mi alrededor y por el piso. Era un movimiento inteligente. Daba la impresión de que alguien adentro se había sentido mal y le estaban ayudando. Desde detrás de la puerta se volvió a oír la voz preocupada de Diego. «¿Estás segura, mamá? Si quieres abro la puerta para echarte un vistazo». «No, no.
Salté inmediatamente, tratando de reprimir el pánico en mi voz. Realmente no es necesario, mi amor. Andrés y Sebastián están aquí también. Me dieron agua, gracias a Dios. Ahora estoy mejor. Además, estaba a punto de salir. Esta explicación debió satisfacerlo porque después de un momento de silencio, escuché: bueno, mamá, no te quedes mucho tiempo, cuídate. El sonido de los pasos alejándose fue la melodía más hermosa que había escuchado en mi vida. Cuando los sonidos se desvanecieron completamente, los tres soltamos el aire que habíamos estado conteniendo al mismo tiempo. El silencio del sauna solo lo rompía el sonido de la leña crepitando en la estufa y mi corazón aún latiendo como loco. El momento de peligro que acababa de vivir había cambiado completamente la atmósfera entre nosotros. La sensación sensual y onírica que se había construido lentamente se había ido, y en su lugar llegó una tensión eléctrica llena de adrenalina, la emoción de lo prohibido y el sabor agudo del peligro. Esto ya no era un juego. Esto era algo real y peligroso que podía descubrirse en cualquier momento. Dirigí mis ojos hacia ellos. Sus miradas ya no brillaban solo con deseo, sino con una nueva audacia que trajo el pánico de hace un momento. El miedo dentro de mí se había transformado en un fuego ilógico, dispuesto a arriesgar todo. Ya que había llegado hasta aquí, ya que había regresado de las puertas del infierno, esta noche no podía quedar a medias. La mujer que pasivamente aceptaba lo que le ofrecían se había ido. Ahora había una mujer que sabía lo que quería y estaba lista para tomarlo. Lentamente levanté mi mano. No hablé. Mis dedos se extendieron hacia el cuello de la camiseta de Andrés y agarraron la tela. Mientras lo atraía hacia mí, no aparté mis ojos de Sebastián ni por un momento. Esta era una invitación silenciosa hecha a ambos. No me estaba rindiendo a ellos. Estaba tomando el control de mi propio deseo. Cuando cerré los ojos, había una sonrisa en mis labios que la vida nunca me había permitido probar hasta ese día, tanto dulce como peligrosa. A la mañana siguiente desperté en la terraza con la luz del sol filtrándose por las ventanas. Estaba sola. Todo lo que pasó en el sauna anoche, toda la fiesta, parecía un sueño. Pero esa sonrisa secreta en la comisura de mis labios y el dulce cansancio en mi cuerpo era prueba de que todo había sido real. Me sentía diferente, como si hubiera renacido, como si me hubiera liberado de una carga invisible que había llevado sobre mí durante años. Lentamente me levanté y comencé a limpiar el desorden. Mientras recogía las botellas vacías y los platos sucios, esa sonrisa tonta aún estaba en mi cara. Noté un teléfono inteligente sobre la mesa. Probablemente Andrés o Sebastián lo había olvidado. Cuando lo tomé para guardarlo, la pantalla se iluminó de repente. Había llegado un nuevo mensaje. Cuando leí la notificación en la pantalla de bloqueo, el teléfono se convirtió en un bloque de hielo en mi mano. Remitente. Número desconocido. Mensaje. ¿Va todo según el plan? La mujer dijo: ¿dónde guarda la llave? ¿Dónde la esconde? Me quedé helada. La sonrisa desapareció de mi cara. En su lugar apareció una expresión de horror helado. Rayos se encendieron en mi cerebro. Cada toque de anoche, cada susurro, cada movimiento cuidadoso cambió de significado de repente. Ese aroma a sándalo, ese masaje que parecía adoración, esas preguntas que parecían preocupadas. Esta no era una historia de seducción. Era un interrogatorio. ¿Qué llave? ¿Qué plan? El teléfono que tenía en mi mano no era un recuerdo de la pasión de anoche. Era evidencia de una conspiración oscura que me había arrastrado dentro. Cada corazón guarda un secreto. ¿Quieres descubrir más? Suscríbete. Activa la campanita y prepárate para vivir las historias más intensas y sorprendentes.